Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos habíamos saludado, pero igual lo Cortés no quita lo valiente, dice. Como yo soy Marco Cortés, entonces no puedo dejar de saludarlos nuevamente. Bien, vamos a hoy día a terminar nuestra serie de Marco. Ha sido más de, ¿cuánto? Empezamos en marzo, más o menos, y nos más o menos calculábamos ahora en agosto. Tuvimos que reagendar varios prédicas y yo decía, ya, no me va a tocar terminar. Y al final, no sé qué pasó, las diosidencias, como dicen por ahí, me hicieron terminar. Es difícil predicar de esta parte. Yo creo que eh, en el Evangelio, bueno, ustedes se van a dar cuenta que los apóstoles después que en Hechos y en todas las cartas de Pablo, Pedro y Santiago, una de las figuras esenciales de de la doctrina y del credo es el hecho de que Cristo resucitó. No existe otro elemento diferenciador con respecto a esto. Una vez escuché a una persona muy famosa eh, hablar de este tema y dice, ningún Dios en minúscula, ningún Dios que conocemos ha hecho esto por por sus seguidores. Ha muerto y ha resucitado por sus pecados. Ninguno. Ustedes pueden estudiar la vida de Mahoma, de Buda, de cualquier otra deidad que el hombre ha ensalzado como eso, y ninguna deidad ha hecho lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es importante y que extraño predicarlo hoy día porque generalmente lo predicamos esto para la Semana Santa y hacemos la reflexión al pie de la cruz y varias cosas más. Pero qué bueno poder recordar esto en este momento, porque en algunos meses más vamos a estar recordando el nacimiento de Cristo. Pero también Marcos, como lo ve en este estudio que hemos visto hasta el día de hoy, nos abre otra perspectiva en relación al hecho de que Jesús haya resucitado. Y vamos entonces a poner el título de esta predicación: ha resucitado. Amén. Y vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos guíe. ¿Ya? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy día. Te damos gracias porque tú, Señor, has permitido que podamos exhortarla hoy día y hablar, Señor, de este triunfo tuyo, Señor, ante la muerte, Señor. Te damos gracias por esto, porque esto nos anima, Señor, a seguir adelante y nos anima, Señor, a confiar en que las promesas que tú nos das son verdaderas, Señor. Y que tu palabra, Señor, es real. Te damos gracias, Señor, por mi hermano. Te pedimos que tú abras nuestra mente, guíes mi boca, Señor, y puedas, Señor, permitir que esta palabra entre en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y justo yo salí al baño cuando estaba leyendo, creo que tuvieron un problema con la lectura, pero al final se leyó, ¿ya? Eso es lo importante. Era larga y habían varios elementos. ¿Qué les iba a decir yo? Eh, Cuando uno es testigo de algún accidente o de algún delito o de alguna situación especial, uno generalmente uno trata de acordarse de todos los elementos que ocurrieron. Si los chocan alguna vez a ustedes, va a decir, lo primero que uno tiene que saber qué es lo que es del otro auto. La patente, ¿no es cierto? Y se están riendo algunos. ¿De qué color era el auto? ¿En qué lugar fue? ¿A qué hora? Si yo iba con luz verde o con luz roja, o si el otro iba con luz roja o luz verde.
¿Qué más? ¿Ah? Claro, si tiene seguro, si no tiene seguro. Y un montón de cosas que nos hacen pensar que necesitamos, y a lo mejor necesitamos para poder corroborar lo que nos pasó, testigos, pues, ¿no es cierto? Testigos. A mí me pasó el otro día que donde yo trabajo no es muy bueno. Yo siempre les he contado que cuando llegué ahí, yo venía de un colegio en donde habían hartas picadas y uno podía todos los días salir a comer sin repetirse. Había pescado, tenía un apoderado que tenía una pescadería y un restaurante que hacían un pescado súper rico. Y todos los días íbamos a comer a algún lado. Estaba no me acuerdo, el patán, ¿cómo se llama? Patán. No. Eh, y así, y ahora donde estoy trabajando ahora, echaba tanto de menos y de hecho adelgacé por eso, porque, porque no podía ir a comer porque la única picá que había son unos chinos, que en realidad la carne de esos chinos me surgen muchas dudas respecto, en serio, de verdad, porque de repente digo yo, ¿y si relincha esta carne o ladra? Entonces, y no hay más. Y todas las picas que hay están cerradas porque las abren en la noche porque venden pura droga. Y de hecho, el otro día hubo un asesinato donde está mi colegio súper tranquilo. Hay puros abuelitos ahí. Y de, la Judy sabe cómo es el asunto. Hay un club de ancianos. Yo abro el colegio al club de ancianos que tiene un año y ellos van ahí todos los miércoles y los viernes a trabajar, hacen distintas actividades y el otro día mataron a una persona en la plaza, a un joven que era, ¿cómo se llama? Traficante. Y todos los días, el fin de semana, iban los de la banda del otro lado a disparar ahí a la plaza. Fue tanto que el día lunes eh, escuché unos balazos y unos apoderados llegaron al colegio y me dijeron, director, están tirando balazos ahí en la plaza. Llamé a los carabineros y los carabineros me decían, ¿usted tiene testigos? Sí, le dije yo, la señora acá vieron el auto que pasó por afuera disparando. Tuve que despachar a la jornada, al otro día estaba el funeral, el narco funeral, y tuve que suspender las clases. Y mi equipo de gestión me decía, pero ¿cómo vamos a suspender las clases por culpa de la droga? Yo le decía, es que no estamos suspendiendo por culpa de la droga, es por seguridad de los niños, le dije yo. Imagínate que les llega un balazo o a nosotros mismos. ¿Con qué cara miro yo a los papás y le digo, no es que yo no fui capaz de suspender? Yo suspendo y recuperamos en diciembre y Dios sabe, pero lo primero es la seguridad de los niños. Y los carabineros a cada rato me preguntaban, ¿y tuvo usted testigo de esto? Y la señora ahí, pero si nosotros estábamos ahí, si corrimos al colegio a pedir que por favor sacáramos a los niños antes ellos salen a las 3:30, 4. A la 1 los teníamos todos afuera porque de verdad que fue bien complicado. Y así le pasó, así pasa acá, po. Tenemos testigos, tenemos personas que vieron esto. Y Marcos, en forma muy particular, se encarga de, ¿cómo esto se llama? De exponer y de mostrarnos quiénes fueron nuestros testigos de este hecho que tendría y tiene que tener una connotación muy especial. Vamos con las lecturas. Entonces estaban Marcos 15:40 completo hasta el 16, hasta el 8. 1, 2, 3, así. ¿Ya? Y vamos a preguntar una cosa, porque siempre empezamos preguntándonos algo. La pregunta de hoy día tiene que ver con tu vida. ¿Cómo vives y actúas? ¿Qué o a quién percibiríamos como la máxima autoridad de tu vida?
Hay psicólogos, si tú alguna vez has ido al psicólogo, te dicen que a uno lo marcan 5 personas en la vida, a veces menos, pero más o menos un total de 5 personas. Tú puedes decir, mi personalidad, la forma que soy, es gracias a mi papá, a mi mamá, a un tío, a, a un profesor de la universidad, a un profesor de la básica, eh, a alguien. Y yo pretendo hoy día preguntarle a ustedes, ¿quién es la máxima autoridad en tu vida? Alguno me va a decir, no, Jesús. Pero actúas tú como si fuera Jesús la máxima autoridad en tu vida. Entonces, claro, la pregunta suena como no, fácil de responder, pero difícil de comprobar. Porque si yo veo tu vida como actúas a veces, yo digo, y en realidad esta persona actúa como si Jesús fuera la máxima autoridad en su vida. Entonces, aquí es la pregunta del millón y la que abre esta reflexión sobre ha resucitado. Si nosotros realmente pensamos que Jesús ha resucitado, tendría que ser la máxima autoridad de nuestras vidas. ¿Ah? Y ahí terminó la predicación. No, mentira. Entonces, y vemos aquí en Marcos 15, del 42 al 47, ándate a la otra. eh, del 42 al 47, lo siguiente. Dice, cuando llegó la noche, que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, ojo con el título, ¿ah? Era un miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Miren como lo dice, ¿ah? O sea, él creía en Jesús, vino y entró osadamente. ¿Qué quiere decir osadamente? Con valentía, con prestancia, sin miedo. Osadamente a donde estaba Pilato. ¿Y qué es lo que hizo? Le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Ya? ¿Cómo hubieran sido capaces de hacer eso ustedes? Yo no, ni aunque me pagaran. ¿Ya? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús y haciendo venir a un centurión, le preguntó si ya estaba muerto Jesús. ¿Ya? Recuerden que Jesús no le quebraron las piernas y con esa acción lograban que los que estaban crucificados cargaran todo su peso en los pulmones y dejaran de respirar. Pero la palabra del Señor dice que ningún hueso iba a ser quebrantado desde el Señor Jesucristo. Él no aceptó tampoco ningún tipo de brebaje para mantenerlo vivo y lo que pasó fue que falleció. Entonces dice y preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, tenemos aquí 3 testigos. ¿Quiénes son esos testigos que vieron que Jesús había muerto? Primero, los romanos, ahí lo vamos a ver, ¿no es cierto? Segundo, el miembro del consejo, el mismo José de Arimatea, que fue y entró patudamente, por ahí escuché que dijeron, osadamente, valientemente, a pedírselo a Pilato. Y por último, habían 2 mujeres que también lo vieron. O sea, tenemos 3 testigos distintos. Podríamos decir aquí, si nos chocaron el auto, tenemos 3 testigos que vieron el choque. Presenciales. Hay uno que no es presencial, que es Pilato, pero él manda a preguntar si realmente es así como lo dice José de Arimatea. Y nos relata también Marcos que dónde fue sepultado
aquí está todo, podríamos decir, aquí está el dónde, cuándo y el cómo, ¿ya? Nos dicen dónde lo sepultaron, en una tumba que compró José de Arimatea, que estaba cavada en la piedra. Lo envolvieron en una sábana y la hora, más o menos, dice ahí, ¿murió o no murió? Sí, murió en tal hora. Y tenemos estas tres cosas. Ahora, Marcos lo que hace acá es que, muy importante, repite 3 veces estas tres palabras: muerto, cuerpo y sepulcro. Si ustedes lo ven, Marcos hace énfasis en esto. O sea, tenemos que entender que Jesús estaba muerto, que su cuerpo fue llevado a un sepulcro y que ese sepulcro fue comprado por este personaje. Y con esos elementos, Marcos arma este relato tan impactante, eh, teniendo estos testigos presenciales, como diríamos, de esta situación. Y vamos a ver una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué otras dudas respecto a la muerte y sepultura de Jesús podría responder los versículos 46 y 47? El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué otras dudas? Si realmente fue sepultado ahí donde uno... La duda de sepultura y cómo lo sepultaron, de qué manera. Lo envolvieron en una sábana. Entonces, todos estos elementos arman este relato para darnos cuenta de esto. Dale a la otra que viene. ¿Quiénes fueron testigos los primeros testigos de la resurrección? Podemos ver eso. Tres mujeres. El problema acá es que Marco es súper sincero, ¿ah? Porque si podríamos haber arreglado el relato, podríamos haber puesto los discípulos o, unas personas que iban caminando por ahí, y hombres. Porque la mujer, igual que en nuestra sociedad, ¿en qué año se legalizó la votación? En el 49 de las mujeres, el derecho a voto, imagínense. Exacto, en la década del 40. Y en ese tiempo, las mujeres el testimonio de una mujer no era valorado, no. Pero Marcos, como buen cristiano, no le importa eso. Y coloca ahí que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son tres mujeres. ¿Ya? Y las nombra acá. Entonces, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Yo creo que con la premura del día de la sepultura envolvieron a Jesús en esta sábana y era entre las culturas estas orientales, era una costumbre bañar, embalsamar los cuerpos, echarle especies, todo esto. Y yo creo que como fue bien tardecito la sepultura, envolvieron el cuerpo y chao. Y ellas iban ese día, después del día de reposo, a, eh, ¿cómo se llama? A untar el cuerpo de Jesús con estas esencias. Y les pasó algo increíble. Del 1 al 8, ustedes pueden ver esto. No encuentran a Jesús y encuentran a un joven sentado en el lugar de Jesús y que le dice que no está ahí, que se había ido ¿a dónde?
a Galilea, a Galilea. Él le había dicho a sus discípulos, espérenme en Galilea. Y les voy a pedir, antes de continuar, que, que me vean Marcos 8:31, una persona, que me vea Marcos 9:31, 8:31, 9:31. Sí. No, todavía no. Yo les voy a decir. 10:34, 14:28. Siempre marco. 8:31, 9:31, 10:34, 14:28. Y, y, y Marcos, muy, como se dice, muy honesto en su relato, nos cuenta que tres mujeres ven la resurrección. La tradición judía no le da ningún tipo de, eh, claro, no le da ningún tipo claro, ningún tipo de crédito a los relatos de una mujer. Marcos sabe muy bien que este argumento es muy débil, pero él, a pesar de esto, corre el riesgo y, y lo, y lo registra igual, de todas maneras. Y vamos entonces ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué nos muestra el verso 7 y su relación con el nuevo Israel? El verso 7 del 16 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis como os dijo. ¿Qué significa esto? Aquí estamos ya al otro lado de la cruz. Colócanos nomás. Al otro lado de la cruz y al otro lado de la resurrección. Jesús afirma que su plan de salvación a las naciones se desarrollará tal y como lo anunció. El reino ha sido inaugurado y el rey ya venció a Satanás. Ese es la gran esperanza y el gran secreto que guarda el verso 7. Cuando él le dice a las mujeres, vayan a Galilea, así como se dijo, se estaba cumpliendo todo lo que él había dicho. Y en este caso teníamos aquí el hecho de que no los buscaran en la tumba. A veces nosotros buscamos en la tumba a Jesús. De alguna manera no confiamos en esta obra total y siempre estamos recurriendo a veces a la tumba. De alguna u otra manera dudamos de esto. Somos como estas mujeres que van a buscar a Jesús. Chuta, no está. No sé qué hacer con este problema que tengo. Y en vez de ir a Galilea, o sea, de tomar la promesa, me quedo en la tumba. Y aquí es donde vamos a ver, dice, ¿cómo nos desafía este pasaje en nuestro entendimiento de Jesús? ¿Cómo nos desafía? Jesús había anunciado su muerte y su resurrección durante su ministerio. Veamos en Marcos 8:31. ¿Qué dice? Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Miren, en 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. ¿Se dan cuenta? Estuvimos casi todos, Marco, viendo la incredulidad y la falta de entendimiento de los discípulos, que él les decía esto y ellos no entendían. El 10:34, ¿quién lo puede leer? Ya. Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él.
y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Amén. Y el 14:28, ¿quién lo puede leer? Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bien. Entonces, cuando en el versículo 7 del 16:7, él les habla a las mujeres, dice, vayan a Galilea, él ya se fue para allá, cumpliendo lo que él ya había dicho y lo había repetido una y otra vez. Y ellos consideran así porque estas mujeres les servían al grupo, no eran los 12 discípulos, se calcula que eran un total como de 70, 80 personas las que seguían a Jesús a todos lados. Entonces estas mujeres también habían escuchado la palabra. Y como les digo, a veces nosotros nos quedamos en el sepulcro y nos quedamos con el santo sudario y todas esas cosas que nos causan admiración. Y nos quedamos en el sepulcro en el sentido de metidos en el problema y no buscamos la solución. Y a veces tan sencillo. Después dice, todo lo que Jesús dijo e hizo tiene que ser considerado como la voz de Dios para el hombre de la historia. Nosotros somos los hombres de la historia, en la historia. Cada uno de nosotros representamos la historia. Y los discípulos de ese tiempo también fueron hombres en la historia. Y la voz de Dios por medio de Jesús diciéndoles, voy a resucitar, salgan del sepulcro, vayan a Galilea, significa que Dios habla a la historia, que Dios no se queda solamente con hechos fenomenológicos. Nosotros somos muy fenomenológicos. Ustedes se van a dar cuenta que hay... Si se meten a YouTube a mirar a veces... viven de los fenómenos, de lo fenomenológico. Y Dios no ve eso. Para Él eso no es lo válido. Es esto otro, el creer sin tener ninguna evidencia de que pasó. Solamente la fe. Y dice, tendremos que sufrir las consecuencias. El desafío de no seguir a Jesús, y lo predicó, no me acuerdo si lo predicó el pastor o el Cristian, es sufrir las consecuencias. En el 9:42, eso lo leo para que no lo busquen. Dice así, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor que le fuere si se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor que te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al igual que al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo vuelve a repetir, ¿eh? Y si tu ojo te fuere de ocasión de caer, sácalo mejor. Mejor es entrar al reino con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, esas son las consecuencias de también, y el desafío de no entender este mensaje de Jesús. Es fuerte. Yo creo que siempre he visto y he escuchado la crítica y hay iglesias que no hablan de esto, porque como que le sacamos es como cuando hacemos un asado y le sacamos grasita al asado para que así no quede tan mal y sea mejor. Pero no le saquemos grasa, hagámoslo así. Colosenses 1:18, por favor, si alguien lo busca. Dice, ¿qué implicancias debería tener la resurrección de Jesús en nuestras vidas? Y esto tiene que tener
Este es este es el tema. Aquí tenemos que grabarlo esto. ¿Alguien tiene Colosenses 1:18? Ya, dale. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. ¿Digo? No, el 18 nomás solamente. La resurrección de Cristo implica que el reino, es el que nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, que el reino de los cielos implica que el reino de Dios fue inaugurado. Jesús es el primer habitante de este reino, en cuerpo y en espíritu. En cuerpo y en espíritu de ese reino. El primero de la resurrección, él tiene como dijo la palabra del Señor ahí, la preeminencia. ¿Qué es lo que es la preeminencia? Es el primogénito, no hay otro más que él. Y a su regreso de dicho reino, cuando sea consumado, él va a juzgar a los vivos y a los muertos. No hay otra cosa más. Nosotros estamos esperando eso. A la espera de que ese reino sea consumado. Los discípulos son llamados a seguir a Jesús como Él lo estableció. Y en el 8:34-38, se los leo para que no... Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos en el 10:41 al 45, que dice así. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son testigos son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquel que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. ¿Se dan cuenta? La lógica del reino cambia totalmente. Y entonces, ¿qué establece como regla de oro este reino? El que quiera ser servido tiene que servir. Y el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y nada más. ¿Y quién tiene la preeminencia de esta resurrección? Cristo. Y con esto establecido tenemos, un mandato, que es predicar la buena noticia. Si nosotros no pensamos que esta es una buena noticia para los demás, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo, no sé, ¿qué otra cosa más poder decirle? Y les dejo esta reflexión para que ustedes la piensen en su casa. El Señor tiene toda autoridad para llevar a cabo su plan, pero nos ha elegido a nosotros para llevarlo a cabo. Por lo tanto,
como decía el Jacinto, anímate, abraza a Cristo, al Cristo resucitado, no al que está en la caverna muerto, en la tumba. Procura recibir el bautismo de su Espíritu Santo, como lo hablaba Marcos 1:8. Y avanza en su poder, no te detengas, avanza en su poder. Cada día el Señor tiene nuevos desafíos para nosotros. No hay ningún día que Dios no te plantee un desafío, tanto en cosas buenas como en cosas malas que te pasan. ¿Y para qué tienes que avanzar en su poder? Para alegría de las naciones. Las naciones son las personas que están al lado tuyo y no te pide ir al Congo o a Pretoria o no sé, pues a China a predicar. Es tan fácil como eso. Y esperar y anhelar su regreso con fe. ¿Y cómo anhelamos su regreso? ¿Cómo lo pedimos? Cada vez que participamos en la Santa Cena. Anhelamos el regreso del Señor. Entonces, Él tiene toda la autoridad. Él abraza a Cristo resucitado, recibe el bautismo de su Espíritu Santo, procura que el Señor te bautice, que recibe ese poder tan inmenso que Él nos dejó. Avanza en su poder, es decir, no te quedes estático. No consigo yo una vida cristiana estática. Yo siempre tienes que estar aprendiendo, tienes que estar progresando de manera, tanto en el estudio como haciendo insight en tu vida. ¿Qué cosas en la vida quiere el Señor de mí? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor esto que tú me diste? ¿Cómo cumplir la promesa que tú me diste a mí en los demás? Y siempre yo creo que es esperar el regreso del Señor. Cuando me dijeron el otro día que a lo mejor tenía cáncer, yo dije, bueno, dije yo, tengo los hijos ya educados, no tengo tantas cosas pendientes contigo, Señor. Si es tu voluntad, no pasa nada, me voy tranquilo. No tengo esa desesperación de quedarme vivo. Siento la necesidad de encontrarme con el Padre. Y si es tu voluntad, no era la voluntad, pero en el principio cuando te dicen, oye, si tienes un antígeno tan alto, porque es súper alto, me dice, ¿cómo el Señor a uno lo va tratando? Si hubiera sido hace unos 5 o 6 años atrás, me desespero, no duermo, no sé, me muero en vida. Pero así como estoy ahora, le digo al Señor, gracias Señor, todo lo que he podido vivir, ya lo he vivido en ti. Todo lo que he podido hacer, lo he hecho en ti. Estoy en paz. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Así que bueno, vamos a orar al Señor. Le damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. Tú, Señor, nos mostraste, Señor, un camino que es un camino que tenemos que vivirlo contigo, Señor. No podemos vivirlo sin ti. Tú, Señor, resucitaste. El más grande hecho que podríamos nosotros tener como cristianos es poder seguirte a ti, Señor. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin tener la resurrección como hito, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos hagas vivir mirando la resurrección, mirando este momento, Señor, como una meta, Señor. No queremos ir a la tumba, Señor, queremos ir a Galilea. No queremos quedarnos, Señor, ahí en la sábana, Señor, en el ungüento. Queremos ir a Galilea a encontrarnos contigo.
Queremos, Señor, disfrutar de este Cristo resucitado. Existe, Señor, la convicción en nuestros corazones, Señor, de poder verte nuevamente, Señor, y disfrutar contigo, Señor, a pesar de que no te conocimos en persona, verte cara a cara, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, para remecernos, Señor. No queremos vivir sin, Señor, conectarnos con tu Espíritu Santo para poder vivir cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.